pues buenas tardes a todas y todos. A nombre de la maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora del Museo de las Constituciones, les doy la más cordial bienvenida. A las personas que nos acompañan esta tarde en el recinto histórico del museo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a distancia, muy bienvenidas y bienvenidos. Y también un agradecimiento especial a la doctora María de Jesús Ramírez Magallón y a los doctores Óscar Cruz Barney, Claudio Granados Macías y Carlos Ernesto Saldaña Nájera, ponentes de esta 11ª mesa del coloquio, por su generosa participación. Nos encontramos en una de las últimas sesiones de nuestro programa de conferencias dedicadas a las primeras constituciones estatales de México. Al plantear esta serie de reflexiones en torno a la experiencia constituyente de los estados de la República Federal instaurada en 1824 y que culminaron con la promulgación de las primeras 19 leyes fundamentales locales del país, nos pareció importante observar las trayectorias jurídicas que con posterioridad iniciaron los estados creados en las décadas siguientes: Guerrero, Tlaxcala, Colima, Aguascalientes, Campeche, Hidalgo y Morelos, entidades que establecieron su orden de gobierno con fundamento en el marco constitucional de la segunda mitad del siglo XIX, pero que sin duda nos remiten a una continuidad histórica. En la mesa de hoy nos acompañan 4 destacados especialistas en la historia del derecho e historia política: la doctora María de Jesús Ramírez Magallón y los doctores Óscar Cruz Barney, Claudio Granados Macías y Carlos Ernesto Saldaña Nájera, para hablarnos sobre las constituciones de Colima, Tlaxcala, Aguascalientes y Guerrero. Y bueno, pues sin más preámbulo y para conocer la trayectoria histórico-jurídica de cada uno de estos estados a propósito de sus primeras constituciones, me permitiré presentar a nuestro primer ponente, el doctor Óscar Cruz Barney. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es coordinador del área de Historia del Derecho, director de la revista de Derecho Privado y coordinador académico de la Agenda de Deliberación Institucional en esta misma entidad académica. Es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados desde el año 2020. Es académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid y académico correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Asimismo, es académico de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Ha sido director de la Revista Mexicana de Historia del Derecho y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 3. Es autor de artículos y libros en materia de historia del derecho, codificación y abogacía. Entre su obra se encuentra la novedad editorial Abogacía en México. El doctor Óscar Cruz presenta la ponencia sobre la Constitución del Estado de Tlaxcala de 1857. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Es un placer estar aquí con ustedes y con los compañeras y compañeros de mesa. Es un honor compartir pues esta mesa de debate pues y de visita a la historia constitucional de los estados. En el caso de Tlaxcala, Tlaxcala es un caso sumamente interesante por su historia pues particular y su, que hay que decirlo, maltrato constitucional, ¿no?, a la que fue sometido el estado de Tlaxcala durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, donde simplemente no se le reconocía el carácter de estado, y la constitución del 57 del estado de Tlaxcala, pues será precisamente la primera expresión constitucional ya de carácter estatal. Y recordemos que en octubre de 1855, y bajo la presidencia de Juan Álvarez, la presidencia federal, se había expedido la convocatoria a un Congreso Constituyente, ¿no?, un Congreso que se reúne en la Ciudad de México en febrero del 56, el 17 de febrero del 56, y el día 18 se abren las sesiones, se crea ahí una comisión de constitución, se hace un proyecto de dictamen y de constitución en junio del 56, ¿no?, un año después, y se inician las discusiones unos días posteriores. Una de las cosas que se va a discutir es si se restablecía la vigencia de la Constitución de 1824, nuestra primera Constitución federal, o si se hacía una nueva Constitución, ¿no?
Y se va a discutir también el tema de la libertad religiosa como uno de los grandes elementos, pues, icónicos de la Constitución 57. El primer tema sobre si era una nueva Constitución o la Constitución de 24 se va a resolver en la sesión del 4 de septiembre de 1856, donde se vota a favor del proyecto de restaurar la Constitución de 24, 154 votos a favor y 51 en contra. Sin embargo, el presidente del Congreso, Mariano Correta, y autor del proyecto, se decide nombrar una comisión especial para volver a discutir el tema, etcétera. Hace un poco una trampa ahí porque se manda la decisión final a una nueva comisión de constitución, y se decide finalmente que en lugar de restablecer la de 24, que había sido la decisión primigenia, pues mejor se hiciera un nuevo texto constitucional, ¿no? Para febrero del 57 se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, primero por el Congreso y después por Ignacio Comonfort, ¿no? Se clausuran las sesiones, se promulga el texto constitucional y habrá pues grandes figuras en el constituyente, ¿no? Ponciano Arriaga, Francisco Zarco, Santos de Gollado, Vicente Riva Palacio, Ignacio Vallarta, Ignacio Mariscal, Manuel Dublán, Pedro Gasón, etcétera. Personajes pues que veremos en el callejero mexicano en los años posteriores, ¿no? Y se leyó y se citó pues a muchos pensadores con la Constitución 57, desde luego Rabasa, pero también Platón, Sócrates, Cicerón, Víctor Hugo, Fray Luis de León, Rousseau, Montesquieu, Jeremías Bentham, Miguel Ramos Arizpe, Manuel Crescencio Rejón, José María Luis Mora, eh, y se va a trabajar pues en un texto constitucional, o se va a aprobar un texto constitucional que va a ser considerado una especie de bandera de guerra del liberalismo mexicano. 8 títulos, 128 artículos más uno transitorio de la Constitución Federal, en donde se va a discutir y finalmente decidir en el artículo 43 constitucional federal un viejo y merecido anhelo de los tlaxcaltecas que se alcanzará al incluirse como Estado de la Federación a Tlaxcala, ¿no? El artículo establecía que las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Colima, etcétera, y Tlaxcala se incluye después junto con el Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, ¿no? El proyecto planteaba un artículo 50 relativo a las partes integrantes de la Federación, en donde se había incluido a Tlaxcala como Estado de la República, que fue en noviembre del 56 donde se discute esta característica del propio Estado, de lo que será el Estado de Tlaxcala. Y es interesante lo que se dice en el dictamen, respecto a Tlaxcala, dice, esa interesante parte de la Unión que ha figurado en los fastos de México con todos los caracteres políticos, desde República Independiente hasta Distrito del Estado de Puebla, se encuentra en circunstancias análogas a las de Colima y es superior en número de habitantes, así por la más vasta explotación de sus recursos naturales, no creyendo oportuno a la Comisión ocuparse de la apreciación de estos. Eh, y se dice, que la entonces provincia de Tlaxcala tenía que elevarse entonces a la categoría de Estado, ¿no? Desde aquel tiempo hasta la fecha, se decía, ha sido regido el territorio con tal prudencia, administrado con tan buena entendida economía, estrechándose a tal grado sus relaciones comerciales con las plazas de México, Puebla y Veracruz, que se ha hecho justamente acreedor a los elogios de los gobernantes y estadistas. Es decir, nace pues el carácter del Estado de Tlaxcala con una serie de elogios de carácter constitucional, ¿no? Será pues en la sesión del 9 de diciembre de 1856 que se vota la elección de Tlaxcala como Estado de la Federación. 75 votos a favor y 13 en contra va a tener ese dictamen. Y conforme al artículo 45, Tlaxcala conservaría en su nuevo carácter de Estado los límites que había tenido hasta entonces como territorio de la Federación. Y recordemos que Tlaxcala había tenido territorialmente una relación compleja, pues, con el vecino Estado de Puebla, ¿no? Se va a establecer el Congreso Constituyente del Estado de Tlaxcala, que iniciará sus sesiones el 1 de junio de 1857. José Manuel Saldaña va a ser el diputado presidente y el secretario Francisco León Armas. Este Congreso Constituyente tlaxcalteca, bueno, decreta eh, eh, o emite una serie de decretos que tienen que ver con los candidatos para el cargo de gobernador, y se va a nombrar para gobernador del estado a el ciudadano Guillermo Valle, quien sería el primer gobernador constitucional inmediatamente después pues, de la instalación del Congreso. Y
se va a trabajar en un proyecto de texto constitucional. Ahora es interesante, las constituciones estatales posteriores a la federal del 57, pues siguen el modelo constitucional, como era esperable, de la constitución del 57. Una constitución que, hay que decirlo y que, pues acorde con los tiempos actuales, no trataba muy bien, ciertamente, al poder judicial. ¿Qué dice la Constitución de Tlaxcala? Bueno, el 3 de octubre de 1857 se publica esta Constitución del Estado, 14 títulos, 79 artículos, 4 transitorios, ¿no? Y hace las definiciones generales, pues, propias de la Constitución Federal del 57. El Estado de Tlaxcala es libre y soberano en todo lo que corresponde a administración y gobierno interior. Y y a diferencia de la Constitución Federal, en la Constitución de Tlaxcala se mantiene una religión de Estado. Al señalar en su artículo 2 que la religión del Estado de Tlaxcala es la católica, apostólica y romana. Y este es un caso anómalo, pues sumamente interesante, ¿no? Se señalará que la soberanía reside esencialmente y originalmente en el pueblo, que se ejerce a través de los poderes del Estado en su administración y gobierno interior, lo cual también es interesante, pues en realidad, si conforme la teoría política de la Ilustración, inicio del siglo XIX, pues la soberanía en realidad reside en el poder legislativo como representante popular, ¿no? Porque es el pueblo el que detenta la soberanía y lo hace a través de su representación, ¿no? Respecto al territorio de los estados, pues conservaría los límites y extensión que designaba la Constitución Federal. ¿Qué decía la Constitución Federal? Pues que la extensión del Estado de Tlaxcala sería la misma que había tenido hasta ese momento, ¿no? Y se aclara que jamás podría ser desmembrado sin los términos contenidos en la propia Constitución, ¿no? ¿Quiénes eran tlaxcaltecas? Los nacidos en el Estado, los que residieran en ese momento, al momento de la creación del Estado, los mexicanos que permanecieran en el Estado de Tlaxcala por más de 2 años, los que adquiriesen bienes raíces o ejerciesen alguna profesión, giro o industria o modo honesto de vivir, los extranjeros naturalizados que cayeran en los casos anteriores, ¿no? Eh, También van a ser ciudadanos tlaxcaltecas, ¿no? O sea, no solamente habitantes de Tlaxcala, sino ciudadanos de Tlaxcala, los que hubiesen cumplido 18 años siendo casados, 21 si eran solteros, tuviesen un modo honesto de vivir y tienen que obedecer las leyes, inscribirse en el padrón municipal, etcétera, ¿no? Las obligaciones naturales, pues, y comunes. Con los derechos de votar, derecho de ser votado, y se va a establecer una lista de derechos de habitantes de los estados: libertad, igualdad, prosperidad, seguridad, la libre publicación de las ideas a través de la prensa sin necesidad de censura, pero con arreglo a las leyes, ¿no? El tema de la censura va a ser un tema especialmente relevante en el texto constitucional, ¿no? Y se aclara, pues, que en el estado de Tlaxcala la ley es una para todos, ya sea protege o ya sea que castigue esa propia ley. ¿Cómo se suspendían o en qué casos se suspendían los derechos del ciudadano tlaxcalteca? Por incapacidad moral legalmente justificada, por la condición de vago o no tener un modo honesto de vivir, por conducta notoriamente viciada, por un auto de formar prisión, etcétera. Y viene también un capítulo de pérdida de derechos de ciudadano. Entre ellos, interesante, rehusarse sin causa justificada al servicio de los cargos públicos de elección popular. Y aquí hay algo interesante, para el caso de los abogados. Uno de los privilegios de la abogacía era justamente no estar obligado a desempeñar cargos públicos, específicamente municipales, ¿no? Porque era más importante el ejercicio de la abogacía. Y, y de hecho la abogacía va a tener una atención especial en el derecho en Tlaxcala. Se va a crear un colegio de abogados de Tlaxcala que va a funcionar bastante, bastante bien, un colegio del siglo XIX. Ahora, desde luego se adopta para el régimen interior el mismo que el federal, ¿no? Un régimen republicano, representativo, popular. Se divide el ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Se crea un Congreso del Estado, 7 diputados nombrados por el pueblo, en donde cada distrito nombraría, dependiendo de su población, el número de diputados propietarios. 25 años de edad había que tener para poder, además de ser vecino y residente, para poder ser diputado. ¿Quiénes no pueden ser diputados? Pues el gobernador del estado, los magistrados del Tribunal Superior, los eclesiásticos, los prefectos de los distritos, el administrador de rentas del estado, ni tampoco los empleados de la federación. Y en ese sentido hay una incompatibilidad del cargo de diputado respecto de cualquier comisión o destino estatal, pues, donde se disfrutase de sueldo, ¿no?
Y la Constitución dedicará pues una sección a las facultades y a las competencias pues del Estado. A lo largo de la formación de las leyes se le da iniciativa, y aquí hay algo muy interesante en la Constitución, tiene iniciativa para formación de leyes el gobernador, ¿no? Es decir, el Ejecutivo, los propios diputados del Congreso del Estado, y tiene iniciativa el Tribunal Superior de Justicia en su ramo. Hoy día, sí, los poderes judiciales no suelen tener iniciativa legislativa, sino pues, no pueden impulsar por sí mismos iniciativas de legislación, se tienen que hacer a través de la representación correspondiente. Aquí en Tlaxcala se podía presentar directamente por el Tribunal Superior de Justicia una iniciativa legislativa o de reforma legislativa, ¿no? Y una vez que fuesen aprobados por la mayoría de diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un capítulo de facultades del Congreso del Estado, con las facultades pues ordinarias que tiene todo Congreso. En cuanto al Ejecutivo, es el artículo 42 de la Constitución tlaxcalteca, la que se refiere al gobernador del Estado de Tlaxcala, que es como se le denomina. Había que tener 30 años cumplidos al tiempo de la elección, no pertenecer al Estado eclesiástico, se aclara, no podían ser los curas, no podían ser gobernadores del Estado, había que ser vecino del Estado y tener, y esto es una reminiscencia, y es interesante, pues de los regímenes centralistas, tenía que tener un capital físico o moral que le proporcione un modo honesto de vivir, ¿no? Y esto es algo propio que vamos a encontrar en las constituciones centralistas, donde se plantea la necesidad de tener un ingreso o un capital, ¿sí? Que evitase pues las tentaciones de meterle la mano a la bolsa del presupuesto, ¿no? Y se entendía pues que ese capital físico o moral, es decir, que le representase una renta anual determinada, bueno, pues garantizaría cierta decencia pues en el ejercicio del poder, ¿no? Y las facultades propias de cualquier ejecutivo estarán contempladas ahí. Y se habla de la división del Estado, prefecturas, subprefecturas y municipalidades. Al frente de cada prefectura habría un prefecto. Se hace la clasificación, pues, nominatim de esas prefecturas. Y, y se debe expedir el 12 de junio de 1867 un reglamento para el gobierno interior de los distritos, ¿no? El gobernador Miguel Lira y Ortega expide ese reglamento. Y estos prefectos pues van a ser nombrados y removidos por el propio gobernador y se encargan de publicar las leyes, decretos y órdenes del Ejecutivo. Es común encontrarse con recopilaciones de estas publicaciones que hacían los prefectos en Tlaxcala, que se imprimían pues en hojas individuales, y luego sí es común encontrárselas encuadernadas, pues las colecciones de estos decretos. De hecho, se van a hacer en Tlaxcala cuando menos dos colecciones de legislación, ¿no? Legislación especial del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Hay una primera época y una segunda época, ¿no? Que cubre del 57 al 67 será la segunda época. La primera irá desde la independencia hasta la constitución del Estado. Son colecciones de legislación en un solo tomo, sumamente útiles, pues, para conocer y entender la organización estatal. Para 1869 se va a expedir una ley orgánica municipal, 7 de julio, que organizará pues a nivel municipios. Y pediría, Jessica, que me digas cómo voy de tiempos. Eh, ¿Del tiempo? sí, Em, pues podríamos tener 5 minutos más y perfecto, muy después bien. concluir. Para iniciar la conclusión. Sí, ahora, en el caso del Poder Judicial, es interesante. Cuando cae el Segundo Imperio, el primer juez de letras nombrado por el jefe de las fuerzas republicanas va a ser el de Huamantla, ¿no? Prorrogándole la jurisdicción en los demás distritos según fueran disminuyendo su acción sobre los pueblos las autoridades imperiales, ¿no? Y el ejercicio del Poder Judicial tocaba a los tribunales superiores, a los juzgados subalternos, a los alcaldes. Se mantiene, pues, la facultad de justicia de primera instancia en el caso de los alcaldes, que es una cuestión heredada pues del virreinato, ¿no? Se aclara que ningún juez podía ser retirado de su cargo, salvo que hubiese una sentencia que así lo ordenase. Se mandaba a una ley secundaria a la organización del Poder Judicial, ¿no?
De hecho, se va a expedir una ley que arregla los procedimientos judiciales en los negocios que se siguen en los tribunales y juzgados de distrito y territorios de mayo de 1857. Es una ley federal, pero que se declara vigente en el Estado para efectos de regular el funcionamiento en lo aplicable de la justicia estatal, ¿no? Es interesante, esa ley del 57 está inspirada en la ley española, la ley de enjuiciamiento civil de 1855, y de hecho toda la mayor parte de sus instituciones procesales del acervo procesal español, ¿no? Y lo cual era pues, perfectamente lógico y entendible. ¿Quién va a ser el presidente del tribunal? Bueno, es el ministro de la primera sala, ¿no? Y los personal del tribunal pues, van a ser dos ministros propietarios con estudios de derecho, dos fiscales, abogados, un abogado defensor de pobres, se mantiene la Defensoría de Pobres, que esta viene del virreinato, ¿no? Va a ser, de hecho, la Real Audiencia de México, y las reales audiencias tendrán su abogado de pobres, y además se suma la obligación del Colegio de Abogados, del Ilustre y Real Colegio de México, de atender las causas de pobres como parte, pues, de las obligaciones de la abogacía. Va a haber un secretario, un escribano, unos escribientes, un portero y mozo, etcétera, etcétera, ¿no? En 1867 se va a declarar vigente el 28 de agosto en el Estado la Ley General para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos de enero del 57. Eh, Antes de la codificación penal, que sí que es materia local, que se va a dar en la Ciudad de México y posteriormente, bueno, el Distrito Federal y posteriormente en los estados, se van a expedir una serie de leyes para combatir a la delincuencia, ¿no? Pues pareciera que lo único organizado realmente era el crimen, ¿no? Que se buscaba combatir a través de estas leyes para perseguir a ladrones, a homicidas, a heridores, etcétera. Algunas de ellas particularmente rudas, digamos, en su concepción, ¿no? Es decir, hay casi un restablecimiento del Tribunal de la Acordada hacia los años 60, inicios de los años 70, ¿no? Va a tener la Constitución un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos y, desde luego, una sección de inviolabilidad y de reforma a la Constitución, ¿no? Y el Congreso del Estado tenía que acordar las reformas o adiciones para que fueran aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos. Se computaban los votos individualmente por los miembros del ayuntamiento, no de manera corporativa, ¿no? Y se sigue parcialmente el modelo del artículo 128 constitucional federal, en términos de que la constitución del Estado no perdiera su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpiera su observancia. Y una vez que se superase la rebelión, conforme a la constitución, serían juzgados los rebeldes, ¿no? La constitución de 1857 es una constitución que entrará, la de Estado de Tlaxcala, pues conjuntamente con el resto, a la dinámica inmediatamente posterior, ¿no? Es decir, a la guerra de reforma, ¿no? El plan de Tacubaya con el general Félix Zuluaga, el propio Ignacio Comonfort, que va a manifestar que la Constitución Federal del 57 no se puede gobernar con ella, ¿no? Y se decide suerte de autogolpe de Estado con el plan de Tacubaya, y que llevará a la expedición por Zuluaga del Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1858, en donde regresaríamos al régimen centralista y Zuluaga, perdón, y Tlaxcala junto con el resto de los estados. Y con esto termino y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su generosa intervención y además, pues, hacernos pensar en un estado, como ya mencionaba al inicio de su ponencia, ¿no? Que también desde la historiografía faltaría mucha más atención a un estado que, si observamos, por ejemplo, el contenido del acta constitutiva, en donde Tlaxcala aparece ya como un estado, y en el transcurso de los meses siguientes para la Constitución de octubre de 1824, Tlaxcala no está, pues bueno, observar esa trayectoria hasta 1857 resulta verdaderamente interesante para la historia local. Muchísimas gracias Gracias. por sus reflexiones. Ahora continuamos con la ponencia de la doctora María de Jesús Ramírez Magallón. Ella es licenciada en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad de Colima. Se tituló con una monografía del ejido de Armería de este mismo estado. Es maestra en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su tesis sobre política agraria y reparto de tierras en Colima para el periodo de 1915-1935 obtuvo mención honorífica. Es maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán.
Su tesis acerca de la erección del territorio federal de Colima a Estado federado obtuvo mención honorífica y recomendación para publicación. Ha sido profesora en la Universidad de Colima y desde 2010 es divulgadora de la historia a través de redes sociales. Perdón. Diseña plataformas digitales para promover el acceso público a las fuentes y archivos para la investigación histórica y ha publicado algunos trabajos de historia agraria e historia oral. Sus líneas de investigación versan en la historia política, historia económico-social e historia rural para los siglos XIX y XX. Es coordinadora del taller virtual de genealogía sistémica y actualmente es postdoctorante en la Universidad de Colima y colaboradora del proyecto de rescate y preservación de la historia y la memoria de Suchitlán, Colima. Además, es coordinadora del libro Raíces, Historia y Memoria de Suchitlán, México, editado por Puerta Abierta en el año de 2024. La doctora María de Jesús Ramírez presenta la ponencia sobre la primera constitución del Estado de Colima de 1857. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y yo quiero hablarles un poco el preámbulo para que estados como Colima, como Tlaxcala, como Aguascalientes después y le antecede Guerrero, están en un paquete jurídico, pero también en redes políticas que en su momento funcionaron para objetivos federales y en este caso, si bien Colima no es un estado con una presencia nacional fuerte en términos políticos y en términos de estos debates decimonónicos a los que estamos acostumbrados, el poderío de Colima tiene otro sentido y es el sentido estratégico y es el sentido financiero que le das la presencia de su aduana en Manzanillo, una aduana que va funcionando en esta reconfiguración de los proyectos económicos del Pacífico. En estas redes es en las que yo me muevo y quiero comprender lo que ocurre entre Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero a través de lo que se mueve con las finanzas públicas. De pronto, las fuentes económicas son un poquito desdeñadas, pero muchas veces los discursos políticos leídos a la luz de las finanzas nos dan otros matices mucho más ricos. Y esto que está ocurriendo con los territorios federales en este margen de negociación de los estados fuertes y sobre todo de esos estados gigantes como Michoacán y como Jalisco, que le aportan a la federación a bastantes intelectuales, pero también a dirigentes que están en la escena pública, tanto política como militar, pues bueno, estos pequeños estados como es Colima, tienen algo que decir. Debo decir que una de las especialistas colimenses en este tema es Laura Patricia Mancilla Suro, quien escribió sobre la autonomía de Colima, el papel de su oligarquía en esta transición de territorio federal a Estado, pero también escribió sobre el poder judicial. En esos temas yo no entro demasiado, sino mi perspectiva es más la económica que complementa a la política. Para mi contexto, es oportuna la presencia de los estados de Guerrero, Tlaxcala, Aguascalientes. Guerrero por ser el estado de los rebeldes que entraban y salían por la tierra caliente de Michoacán. Y esto nos va a generar conexiones mercantiles que llegan por toda la costa Pacífico hasta el sur de Jalisco, más o menos. Estos circuitos mercantiles no solo son del contrabando o del mercado formal, sino del informal, y es el contrabando de muchas cosas, desde el tabaco hasta los metales preciosos que van a subirse a las compañías
de barcos que van hacia California. Todo este contrabando fortalece a las élites locales que van a negociar políticamente con estos intelectuales del federalismo que están promoviendo y están presionando también para que estados como Colima se definan como territorios afines al federalismo. En algunos momentos, Colima pasa de ser jurisdicción de Michoacán, otras veces pasa a formar parte de Jalisco y estos vaivenes en realidad son parte de las disputas de estos dos estados gigantes, por lo que Colima tiene, que es la entrada y la salida al mar vía Manzanillo. En su paso por Colima del Gabinete Federal, mejor conocido como la familia enferma, así se llaman en este paso por Colima, porque estos grandes intelectuales, estos grandes ideólogos, estos grandes dirigentes de la nación que se está forjando, en su paso por Manzanillo, relatan cómo las enfermedades tropicales los están afectando y ellos necesitan venir a Manzanillo para poder embarcarse rumbo a Panamá y poder cruzar por allí para llegar hasta Veracruz. Entonces, en este paso hay personas en Colima que se quedan a cargo de la organización de las instituciones que deberán funcionar. Entre ellos están Santos Degollado, que se encarga de la defensa de la región, Francisco Vaca, un michoacano que se encarga del proyecto constitucional, posteriormente va a ser electo diputado. Están personajes como Irineo Paz, en el periódico oficial, y hay otros más que van y vienen en esta interacción con Jalisco y Michoacán. La institucionalización del poder público enfrenta sus propias dificultades en estas tierras. La inseguridad, las enfermedades, hay que pagar los precios que tiene este proyecto federal y el primero en caer es el gobernador, el general Manuel Álvarez, quien es asesinado tras haber sido electo unas semanas atrás. El contexto político de la Constitución de Colima de 1857 tiene una trayectoria larga que nos traslada hasta finales de 1700, en donde Colima va a pasar a formar parte. Históricamente Colima estaba más asociada a a Michoacán. Colima formaba parte de esas jurisdicciones, sin embargo, las pugnas que hay entre la Nueva España y la Nueva Galicia hacen que finalmente Colima pase a formar parte de la Nueva Galicia, de modo que al momento de la independencia, Colima está siendo parte de Jalisco y por tanto se compromete alguna parte o buena parte del territorio colimense porque Jalisco sencillamente cuando Colima decide pelear por su independencia y para conformarse como un estado federado, Jalisco se queda con la región minera que está en el Jalmich, que llamaba Luis González y González, estos territorios limítrofes entre Jalisco y Michoacán. En la manera en la que yo he trabajado este gran proceso, voy mostrando cómo las élites locales y regionales están financiando a este proyecto federal, de modo que al momento en el que se consolida, empiezan a cobrar las deudas. Estas deudas son, entre muchas otras cosas, por préstamos, son por el comercio de armas, son por deudas que se van adquiriendo y lo que alcanzamos a ver es que independientemente de que Colima se declare muy federal,
En realidad, quien sigue gobernando es la élite que venía haciéndolo tiempo atrás. La inestabilidad y el descontrol nacional se reflejan en este juego de poder de los grupos locales y regionales a los cuales convenía sujetar a la administración colimense, pues a uno u otro gigante, ¿no? A Michoacán o a Jalisco. Em, Pese al crecimiento económico, el largo periodo de guerras ralentizó la consolidación de las instituciones colimenses. Esto es, en la medida en la que se van consolidando las instituciones, la inestabilidad política interna hace que se disuelva algunas veces el Congreso, hace que marche más lento en la administración pública estatal. Estos acreedores de la guerra satisfacían los préstamos forzosos que les va exigiendo el gobierno federal. Entre ellos, quienes se ven más afectados económicamente son unos importantes grupos económicos aduaneros de origen alemán. En Colima, ellos tienen un peso cada vez mayor a partir de la década de 1840. Este discurso liberal que adopta Colima lo hace a través de su interacción con la élite política, sobre todo jalisciense, pero algunas veces lo hace de manera un poco más forzada, porque Jalisco amaga con que Colima debe elegir si está o no está con el proyecto federal. Si sí está, entonces Jalisco y Michoacán le protegerán militarmente. En cambio, si Colima no acepta entrar a este bloque de estados aliados, será hostigado por parte de los mismos estados vecinos que han tomado la bandera federal desde décadas atrás, ¿no? Estas alianzas regionales las vamos viendo articuladas desde Acapulco hasta Manzanillo. Se mueven no solo las alianzas políticas, sino también las alianzas económicas de estos aduaneros que hacen préstamos, de estos aduaneros que hacen ciertos acuerdos con la élite política nacional y que estarán presionando para que se cumplan. Entre esas presiones, de pronto están cierta ambigüedad desde la cual pueden operar en sus diferentes reinitos, ¿no? En el caso de nuestra región, encontramos que si expedientes que muestran que si bien el contrabando de plata no sale solo desde Manzanillo, sí se hace a través de estos despoblados hermosos y larguísimos del estado de Jalisco. Hay denuncias constantes entre los grupos de poder que están enfrentados a los pro-liberales, pro-federalistas, se les acusa de contrabandear tabaco, ¿no? Con los Álvarez de Guerrero y con con Gordiano Guzmán del sur de Jalisco, porque tienen tomada toda la tierra caliente, toda la serranía, y ellos van y vienen por esos rumbos, ¿no? En cambio, este grupo acusa a su contraparte de contrabandear plata a través del Pacífico y de estos navíos norteamericanos que van a ir y venir por el Pacífico. El preámbulo para obtener la soberanía estatal inicia con la conformación de la Diputación Territorial en 1847. El reglamento del territorio de Colima facilitó el arreglo de su gobierno interior, la hacienda territorial, la política, los caminos y la enseñanza pública. Una vez que obtienen el derecho de ser representados en congresos entre 1846 y 47, los grupos políticos de las regiones adquieren mayores cuotas de poder.
A partir de 1848, tras estar sujetos a las disposiciones de la facción federalista nacional, los diputados de los territorios comprometieron su voto a favor de las propuestas federales. A cambio, en su esfera de influencia, las élites locales se posicionaron políticamente, aunque al exterior carecieran de poder. Al partir como un fuerte Colima, se quedó Santos Degollado, quien prolongó su estadía del 13 al 20 de agosto en, en el territorio. En cambio, su comisión era reestructurar la política y la administración del territorio y se empieza a preparar el Congreso Constituyente que está por iniciar. Era el espacio donde el territorio de Colima buscaría ampliar su jurisdicción. La única concesión del constituyente fue reconocer a Colima como estado. Francisco Zarco, cronista del constituyente, escribe una breve nota, y es que el 9 de diciembre del 56, cito, se aprobó la transición del territorio federal a entidad federativa sin discusión y por unanimidad de 82 votos. Como parte de las discusiones, los miembros del constituyente tomaron en cuenta que Colima tenía unos 80.355 habitantes, cosa que es un requisito que cubre gracias a los inmigrantes procedentes de los vecinos estados de Jalisco y Michoacán. Sin embargo, esta cifra de población hasta años atrás, unos pocos años atrás, no superaba los 40.000 habitantes. El dictamen de la creación de los estados de Colima y Tlaxcala fue presentado ante la Comisión de Asuntos Territoriales el 10 de julio del 56. Esta comisión la presidía Ignacio Ramírez. El criterio para convertir en estado a los territorios se basó en el análisis de los elementos y recursos internos que garantizaban la subsistencia de las dos entidades como estado. Con ese propósito, se había publicado años atrás el ensayo estadístico que elaboró el ingeniero Edward Harcourt. También fue utilizado este documento en 1842 para promover la apertura del puerto de Manzanillo al cabotaje. El 9 de diciembre del 56, los diputados votaron por unanimidad y favorablemente en el Congreso de la tercera fracción del dictamen que admitía a Colima y Tlaxcala como estado. Los diputados resaltaron las ventajas económicas para admitir ambos estados y se negaron a reconocer los territorios de Tehuantepec, Sierra Gorda e Isla del Carmen. Según Zarco, la comisión suprimió los territorios que carecían de elementos para existir, erigió otros en estados y en cuanto a Tehuantepec, el orador no estuvo por su supresión. Era esta idea de convertirlo en estado. Los cuestionamientos de Zarco son importantes ya que él discutió el trabajo de la comisión territorial debido a que los miembros de la comisión no siempre se instruían respecto a los casos que se les presentaban. Ignacio Ramírez, el nigromante, advirtió la pereza y negligencia de ciertos comisionados que no analizaban la información que recibían. El comisionado Francisco Cendejas, diputado integrante de la Comisión Territorial del Congreso Constituyente, advirtió que si la comisión partió de la base de la falta de elementos para desaprobar la erección de nuevas entidades, debió suprimir varios estados y olvidó que precisamente la situación de territorio es la más conveniente para las fracciones, que no pueden ser estados. Esta inconformidad de Cendejas hace ver que la admisión de nuevos estados era, como dice Servando Ortol, una decisión política. La nueva calidad política de Colima no afectaba los intereses de los estados vecinos, aunque también era cierto
que la soberanía política local, vista como la decisión del centro, impedía que Jalisco acumulara más poder ante la federación. La conformación del estado de Colima concretó el tema que quedó pendiente en la Comisión de Límites de 1851, al asignarle la soberanía política con el territorio que indicó la Constitución de 1824. Estas disposiciones aseguraban para Jalisco los territorios que perdió Colima en Jilotlán de los Dolores. Em, bueno, en términos generales, es el contexto en el que se va a aprobar la erección de este Estado, el cual ha de organizar sus poderes públicos y más o menos la descripción que se hizo de la Constitución de Tlaxcala es la que funciona en Colima. En Colima la Constitución no es tan detallada como la tlaxcalteca. Aquí solamente hay 10 títulos y hay uno transitorio. Entonces, en términos generales, de lo que se habla es de la Declaración de Derechos, todo acorde a la Constitución Federal, los derechos de los habitantes del Estado, quiénes son los colimenses, quiénes son los ciudadanos del Estado, el Estado y su gobierno, el departamento legislativo, el derecho de iniciativa, las facultades del Congreso, la Diputación Permanente, del Departamento Ejecutivo, de las atribuciones y deberes del gobernador, del Consejo de Gobierno, del Despacho de Gobierno, de los prefectos y subprefectos, de los ayuntamientos, del Departamento Judicial, de la división y atribuciones de los tribunales, de la Administración de la Justicia, de la Hacienda del Estado, de la instrucción pública, de las responsabilidades de los funcionarios, así como la observancia de la Constitución. Más o menos es, en términos generales, lo que aborda la Constitución colimense, que va a pasar por estos altibajos que son de tipo político, en los cuales el Congreso suspende sus sesiones, el gobierno estatal trata de ser desarticulado a través del asesinato del gobernador y estas cuestiones que en Colima van a tomar un matiz muy particular durante todo el siglo XIX, hasta ya entrado la parte del porfiriato, ¿no? En términos generales, es esto lo que hay sobre Colima. Les agradezco mucho. Muchas gracias, admirada doctora María de Jesús Ramírez, por esta panorámica tan interesante del estado de Colima y al puntualizar esta pugna efectivamente entre dos grandes estados que lo están allí presionando no solo geográficamente, sino también desde la élite política y económica como es el estado de Jalisco y también de Michoacán. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Ahora continuaremos con la ponencia del doctor Claudio Granados Macías. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara también y recibió la mención magna cum laude por sus estudios de maestría. Es profesor e investigador titular C por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP que otorga la SEP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Representa a la Universidad de Aguascalientes en el Consejo Académico del Doctorado Interinstitucional en Derecho de la región Centro-Occidente de la ANUYES. Es consejero académico propietario del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es autor de libros, artículos arbitrados e indexados, es coordinador de obras colectivas y su línea de investigación es Administración de Justicia en las entidades federativas y Derecho Constitucional y Estado de Derecho. El doctor Claudio Granados presenta la ponencia sobre la Constitución del Estado de Aguascalientes de 1857. Muy bienvenido, doctor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación para participar en este coloquio nacional denominado el primer constitucionalismo local en México, organizado por el Museo de las Constituciones a través de su coordinadora, la maestra Rosalba Mejía Albarrán. Con la venia de quienes integran esta mesa, me permito presentar la ponencia relativa a la primera constitución de Aguascalientes de 1857, comenzando con los antecedentes novohispanos correspondientes a la fundación de las poblaciones que dieron origen a la entidad. Después me referiré al periodo independiente, partiendo de la ubicación de Aguascalientes en la Carta Federal de 4 de octubre de 1824 y las posteriores centralistas de 1836 y 1843 hasta su reconocimiento como Estado federado en la Carta de 5 de febrero de 1857. Y por último hablaré de la creación propiamente de la primera Constitución de Aguascalientes de 1857 y los contenidos de este texto fundamental. Así entonces, podemos decir respecto del apartado novohispano que durante este periodo Aguascalientes nace al amparo del descubrimiento de una importante riqueza argentífera al pie del Cerro de la Bufa en el año 1546, donde poco después se establecería la ciudad de Zacatecas. Con ella inicia el desarrollo de la región. Los primeros asentamientos rurales permitirán sostener la vida de la ciudad y de los centros mineros que se establecieron alrededor de ella. De ahí que, entre otras poblaciones, se fundó el 22 de octubre de 1575 mediante cédula expedida por el doctor Jerónimo de Orozco, presidente oidor de la Audiencia de la Nueva Galicia, la villa de Aguascalientes. La fundación de la villa se da en el contexto de la Guerra Chichimeca. Los primeros colonos españoles establecidos en lo que sería la villa aparecen en la década de los años 1560, cuando Luis de Velasco el Viejo hizo merced ese año al fiscal de los chichimecas, Hernando González de Berrocal, de una estancia de ganado menor y otras tierras en el lugar llamado Rincón de Nuestra Señora, actualmente donde se ubica el barrio del Encino, en la ciudad de Aguascalientes. Sus primeros años de existencia fueron especialmente complicados, ya que a pesar de la construcción de algunas casas y el desmonte de predios que dieron paso a tierras de labor, la amenaza chichimeca ahuyentó a los vecinos. En el año 1601, el obispo Alonso de la Mota y Escobar, en el recorrido que hace de la diócesis de la Nueva Galicia, al pasar por la villa decide crear la parroquia de Aguascalientes. Decisión que detona el desarrollo de la comuna a la que llamó la población más pobre y humilde de todo el reino novogalaico. En el año 1609, la villa recibe la visita de Gaspar de la Fuente, quien como oidor constató que el poblado no contaba con edificios públicos y las casas estaban construidas sin guardar el orden que era justo. Se ordenó entonces la nueva traza y se decidió constituir a la villa como una alcaldía mayor, organizando su jurisdicción que resulta en el territorio que actualmente conserva como entidad federativa, salvo por un ajuste menor que fue compensado con la adición de otros territorios en el siglo XIX en el proceso de organización de la división política del Estado Zacatecas, contemplado en su primer constitución, la de 1825. En el siglo XVIII, con el arribo de la nueva monarquía, hay un cambio de fondo en la forma de gobernar. De ello deriva una reorganización de la administración pública en todos sus rubros, lo que para la Nueva España se condensó en la Ordenanza de Intendentes de 1786. Reorganizado el territorio en intendencias, Aguascalientes deja de ser alcaldía mayor y se convierte en una subdelegación, dependiente de la Intendencia de Guadalajara, y a partir del año 1803 pasa a la jurisdicción de la Intendencia de Zacatecas. La vocación comercial de la subdelegación se desarrolló en torno al abasto e intercambio económico con Zacatecas. Sin embargo, los aguascalentenses no le reconocían primacía política alguna. Ellos se habían entendido desde su fundación con Guadalajara.
metrópoli lejana y complaciente con la que los puntos de fricción eran mínimos, por no decir inexistentes. Sin embargo, los intereses de la hacienda pública y de diversos funcionarios de la región minera insistieron en la conveniencia de que las subdelegaciones de Aguascalientes y Juchipila dejaran de pertenecer a la Intendencia de Guadalajara para facilitar el cumplimiento en el pago de los impuestos de los habitantes de estas subdelegaciones. En 1789, el intendente de Zacatecas, Felipe Clear, envió una carta al virrey Revillagigedo en donde le hace saber la conveniencia de que Aguascalientes pase a jurisdicción de Zacatecas como un modo de controlar mejor la evasión de impuestos y abusos del comercio en esa subdelegación. El virrey atendió la solicitud y en 1790 elaboró un informe sobre el estado de las intendencias y puso varias reformas. Sugieren ellas añadir a la intendencia de Zacatecas la subdelegación de Aguascalientes. El proyecto no prosperó en el Consejo de Indias, sin embargo, finalmente, ante la insistencia y las razones fiscales, en 1804 se ordenó finalmente la incorporación de las subdelegaciones tanto de Aguascalientes como la de Juchipila a la Intendencia de Zacatecas. Esto provocó el enojo de la élite de Aguascalientes que vio trastocado su antiguo orden de cosas y su libertad para manejar los asuntos locales. Iniciada la Revolución de Independencia, las urgencias de la guerra colocaron en segundo plano las diferencias entre la capital de la Intendencia y el partido de Aguascalientes. Pero concluida la gesta, estas diferencias readquirieron su anterior virulencia y permitieron la separación de Aguascalientes y su conversión en una nueva entidad política. Consumada la independencia nacional, Aguascalientes se vio, como el resto del país, en medio de proclamas, planes y manifiestos de grupos, facciones rebeldes que publicaron, perdón, que ya me perdí, inconformidades con la manera que el gobierno estaba tratando los problemas sociopolíticos del momento. Aspiraciones ideales, tratando de darle sentido y orientación al Estado mexicano. Y de hecho vamos a ver que este periodo entre 1821, la consumación de la independencia, y prácticamente hasta el restablecimiento de la República, hubo una enorme virulencia de movimientos que a través de estos planes, proclamas y manifiestos terminaban por tomar el poder y de alguna manera desconocer el orden constitucional que en ese momento tenía vigor en el contexto del país. Las visiones fueron desde el inicio contradictorias, ya que las discusiones del constituyente en 23 y 24 se fueron estableciendo los intereses y antecedentes de los partidos políticos, yorquinos y escoceses, federalistas y centralistas, liberales y conservadores, monárquicos y republicanos. En el proceso de organización interna del país, Aguascalientes queda adherido al territorio de Zacatecas, siguiendo las pautas de la jurisdicción de la Intendencia en la última reorganización administrativa. En ese contexto, en junio de 1823, el Cabildo de Aguascalientes se negó a atender un requerimiento de la Diputación Provincial de Zacatecas. Poco después, en otro ejercicio de rebeldía, influido por el clero, el Cabildo se negó a jurar el reglamento provisional para la administración del Estado. A principios de 1829, Francisco García Salinas tomó posesión como gobernador de Zacatecas. Entre sus proyectos importantes estaba echar a andar un plan de secularización y desamortización de bienes de manos muertas, preámbulo del ideario federalista que sería aplicado posteriormente a través de las leyes de reforma. Las medidas recibieron el rechazo de la diócesis de Guadalajara, a la que pertenecía Zacatecas, declarando a los involucrados en el proyecto enemigos de la Iglesia, lo que obligó a retirar la propuesta. Esto terminó por consolidar la idea de Aguascalientes de buscar su separación definitiva de aquella entidad. Ese mismo año, la ciudad adoptó el Plan de Jalapa. En 1834, la población manifestó simpatía por el Plan de Cuernavaca, el centralismo y al general Antonio López de Santana.
Estas simpatías fructificaron al año siguiente, cuando el caudillo llegó a la ciudad en su camino para combatir la rebeldía de Zacatecas. El 2 de mayo de 1835, el Cabildo de Aguascalientes solicitó formalmente la emancipación de Zacatecas y su constitución en territorio al Congreso y Ejecutivo Federal. Derrotada la milicia de Zacatecas el 11 de mayo, el 21 de ese mismo mes, apenas 10 días después de la batalla, se aprobó el dictamen que reconocía al partido de Aguascalientes como territorio. 2 días después, ambas cámaras aprobaron un decreto que ponía la solicitud del Cabildo Hidrocálido en conocimiento de los legisladores de los estados para que diera su aprobación. Finalmente, el 30 de diciembre de 1836, en la ley que disponía la división del territorio nacional en departamentos, se estableció que Aguascalientes sería departamento con el territorio que tenía en aquel momento. En junio de 1838, cuando se reformó esa ley, Aguascalientes se consideró uno de los 24 departamentos entre los que se dividió el territorio nacional, es decir, continuó esa condición de departamento. Abrogada la Carta de 36, en las bases orgánicas se reconoce la calidad de departamento de Aguascalientes nuevamente. Sin embargo, con la inestabilidad imperante en el país y la guerra con Estados Unidos, reunido el Congreso en 1846, retoma en sus deliberaciones la vigencia de la Carta Constitucional de 1824, adicionada con un acta de reformas promulgada en mayo de 1847. Aguascalientes, en consecuencia, es reincorporado nuevamente al estado de Zacatecas. La anexión no fue aceptada, por lo que durante 1848 se dieron un conjunto de percances que no pudieron ser resueltos con el uso de la fuerza bruta, por lo que el gobierno federal advirtió la gravedad de la situación, manifestando no oponerse a la independencia de Aguascalientes, solamente poniendo como condición que se aceptase pertenecer a la jurisdicción de Zacatecas de derecho y en forma momentánea. La propuesta fue aceptada y en los primeros días de enero de 1849, el licenciado Jesús Terán asumió el cargo de jefe político. Con el regreso de Santana a la presidencia en las bases para la administración de la República que promulgó el 23 de abril de 1853, se estableció en la sección tercera del Gobierno Interior, artículo tercero, que las ciudades, pueblos y distritos que se hubieran separado de los estados a que pertenecían regresarían a su antigua jurisdicción, exceptuando de ese mandamiento al partido de Aguascalientes. El 10 de diciembre de 1853 se expidió en consecuencia un decreto que señalaba: artículo único, se declara departamento de la República el antiguo distrito de Aguascalientes, cuyo territorio será el mismo que tuvo a consecuencia de lo dispuesto por las leyes de 30 de diciembre de 1836 y 30 de julio de 1838. Con la revolución de Ayutla viene la expedición de las leyes de reforma y la convocatoria a un Congreso Constituyente que, en sus deliberaciones, no se cuestionó que Aguascalientes se convirtiera en una entidad federativa, no habiendo además oposición por los representantes de Zacatecas. Expedida entonces la Constitución Liberal de 1857, parecía que por fin este pacto traería el cimiento definitivo de la arquitectura institucional del Estado mexicano. Iniciada la vigencia de la norma, se lanzó la convocatoria nacional y las locales para elegir autoridades federales, desde presidente de la República, diputados, ministros de la Corte. En el caso particular de Aguascalientes, para gobernador, diputados y magistrados. En la entidad fueron electos diputados que, para efecto práctico, realizarían funciones constituyentes los liberales Antonio Rayón, José María Chávez, Isidro Calera, Jesús R. Macías, Esteban Ávila, Jesús Carrión, Manuel Cardona y Juan G. Alcázar. Integraron la comisión para elaborar el proyecto de constitución Isidro Calera y Esteban Ávila. La Constitución aprobada por la Asamblea fue promulgada el 23 de octubre de 1857 bajo el título de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.
El texto se integró con 110 artículos dividido en 9 títulos. Resalta en su contenido la reproducción de los derechos humanos contemplados por el título primero, sección primera de la Constitución Nacional, ubicándolos a su vez en su título primero de las disposiciones preliminares. Llama la atención que en el preámbulo de la Constitución de Aguascalientes se hace la siguiente cita: el Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, invocando el santo nombre de Dios y usando de las facultades que se haya investido, ha sancionado para su gobierno la siguiente constitución política. Todavía observamos el manto del Estado religioso penetrando la conciencia de las autoridades del país, invocación que se encuentra también en el texto de la norma suprema federal. Encontramos en este sentido que la naturaleza conservadora de la sociedad aquicalidense y de los constituyentes, aunque de mayoría liberal, los llevó a circunscribir en el capítulo tercero de su título primero, artículo quinto, que la religión del Estado de Aguascalientes es la católica apostólica romana, tal y como lo comentó el doctor Oscar Cruz Barney respecto a la Constitución de Tlaxcala. Vemos entonces que sigue habiendo este efecto en algunas otras constituciones del interior. Derivado de ello resulta la inconstitucionalidad de este artículo, al contrariar varios de los principios estipulados en el Pacto Federal. Por ejemplo, el artículo 41 de la Nacional ordenaba: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia y por los de los estados para lo que toca a su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución Federal y las particulares de los estados, lo que en ningún caso podrá contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. En congruencia con esta norma, el artículo 126 contemplaba el principio de supremacía constitucional, jerarquía normativa y el control difuso de la Constitución por parte de los jueces. Todo lo anterior relacionado con la libertad de culto contenida en el 123 de la norma federal. Por lo que respecta al resto del texto constitucional, en su título primero encontramos la organización del territorio estatal, dividiéndolo en los partidos de Aguascalientes, Rincón de Romos, Asientos y Calvillo. El reconocimiento de los derechos de los habitantes, los derechos político-electorales y las obligaciones de alistarse en la Guardia Nacional, desempeñar los cargos consejiles, contribuir a los gastos del Estado, entre otros. El título segundo, denominado del Gobierno del Estado, reproduce de la norma federal la forma de gobierno, el régimen político y la división de poderes. El título tercero se refiere al poder legislativo, su composición, facultades y atribuciones, así como del caso de la Diputación Permanente. En sus capítulos contempla la formación de leyes y su sanción. Cabe destacar una singularidad al facultar en su artículo 40 a los ciudadanos, sean de la clase y condición que fueren, para presentar la iniciativa popular, a la par de la respectiva facultad de iniciativa que le otorgó al Ejecutivo, al Legislativo y en el caso particular de Aguascalientes a los ayuntamientos. Cabe señalar que en la actualidad la Carta Local también contiene la facultad de iniciativa para el Poder Judicial a través de el Supremo Tribunal de Justicia en los asuntos de su competencia. El título cuarto trata del Poder Ejecutivo y la Administración Pública. Es así que destaca en su artículo 54 que el ejercicio del supremo poder se deposita en un individuo denominado gobernador del estado de Aguascalientes. Se contempla en el título también la duración del encargo, 4 años, atribuciones, establece el gobierno político interior de los partidos, destacando la figura de los jefes políticos, las atribuciones de los ayuntamientos y juntas municipales. Esto último adoptado de la Constitución de Cádiz, pero que tiene también un origen que lo podemos encontrar en la propia organización de las viejas alcaldías mayores en las figuras de los llamados tenientes de alcalde mayor, que eran quienes gobernaban las partes integrantes de las jurisdicciones de estas alcaldías mayores. El título quinto organiza el Poder Judicial, establece sus principios rectores,
se determina la estructura de la judicatura encabezada por el Tribunal Supremo de Justicia, compuesto por 3 magistrados electos popularmente al día siguiente de la elección para gobernador, juzgados de primera instancia, alcaldes que señale la ley orgánica. Particularmente resalta la facultad que otorga la Constitución al Supremo Tribunal de Justicia para conocer de los recursos de fuerza y protección, que es un recurso procesal de defensa frente a la jurisdicción eclesiástica. A la postre, los recursos de fuerza fueron quedados sin vigor. Los recursos de fuerza quedaron sin vigencia al ser abrogados por la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. En el título sexto se dan las bases de la hacienda pública del Estado. En el séptimo se integra el apartado de responsabilidad de servidores públicos, integrando la figura del impeachment norteamericano adoptado en la norma federal y que por constitucionalismo reflejo lo vemos en la Carta Local de 1857. El octavo título es sobre la Guardia Nacional y el noveno contempla el proceso de revisión constitucional y el principio de inviolabilidad constitucional. Respecto a la distribución de competencias entre la federación y las entidades, resalta, y es de mencionar si vale la pena hacerlo, en el texto aguascalentense del artículo 37, fracción 15, que contiene la obligación del Estado de llevar la rectoría de la educación, como también lo mandata la federal en su artículo 117, dirigiendo esta responsabilidad a los estados. Es de recalcar que, aunque en estricto sentido la Constitución de 23 de octubre de 1857 no fue la primera constitución que rigió en el territorio de Aguascalientes, ya que el Estado se encontraba al consumarse la independencia adherido a la jurisdicción territorial de Zacatecas, por tanto las constituciones de aquel Estado tuvieron vigencia en Aguascalientes. Es preciso afirmar que la Constitución local de 57 fue una primera constitución para Aguascalientes en calidad de entidad federativa creada en el ejercicio pleno de su autonomía interior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio Granados, por esta visión constitucional. Y sí, efectivamente, me parece importante y fue uno de los propósitos al plantear este coloquio nacional, pues resaltar la riqueza de estos primeros textos constitucionales de las entidades federativas, justamente para comprender esa trayectoria que nos lleva y nos vincula hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Y ahora, para cerrar las discusiones en torno a esta mesa, escucharemos la ponencia del doctor Carlos Ernesto Saldaña Nájera. Él es doctor en Historia por el Colegio de San Luis, con una tesis recomendada para su publicación. Es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, con trabajo de tesis laureado. Es maestro en Historia de México por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con mención honorífica. Recibió la medalla Ignacio Chávez al mérito académico durante el posgrado entregado por la misma universidad. Es Premio Nacional del INERM en Ernesto de la Torre Villar 2022 en investigación histórica sobre la independencia y la primera mitad del siglo XIX. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Colegio de San Luis, con un proyecto sobre jefes políticos en San Luis Potosí en etapa decimonónica. Es autor del libro Jurisdicciones Militares en México durante la primera mitad del siglo XIX, la Comandancia General de la División del Sur, 1835-1846, editado en 2024, y coautor del libro Bicentenario del Plan de Iguala y de la Independencia de México, editado en 2021. Es autor de varios capítulos del libro y artículos publicados en revistas especializadas, además de conferencista y ponente en coloquios y seminarios a nivel nacional e internacional sobre historia política, militar y económica del siglo XIX en México, y particularmente de Guerrero, encargándose así de la investigación y divulgación del conocimiento histórico sobre el periodo decimonónico y de esta entidad federativa. El doctor Carlos Ernesto Saldaña presenta la ponencia sobre la Constitución del Estado de Guerrero de 1851. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh,
Primeramente, pues me gustaría comenzar agradeciendo aquí la invitación que se me hizo para participar en este coloquio. Me siento yo muy contento de esta invitación y de la oportunidad de estar aquí en este maravilloso espacio, y también del formato que se nos planteó desde un principio de esta conferencia, pero también un poco charla, un poco esta mesa de debate que se puede abrir a discusión. Porque así, y yo siempre digo que yo lo que vengo a contar es chismecito. Chismecito histórico, sí con rigor académico, sí con datos duros, pero al fin y al cabo chismecito. Traemos screenshots, traemos todo, y pues, sobre todo también contento porque esta ponencia me permite retomar mis 3 tesis de grado y retomar un proyecto que guardé por unos meses en el cajón sobre las elecciones para gobernador en Guerrero, que fueron en diciembre de 1851, posterior a la creación del Estado, a la constitución de este Estado y a la ley electoral orgánica de octubre de 1851. Entonces, un poquito lo que yo les voy a contar son los antecedentes de esta constitución, el chismecito que hubo con el constituyente y hablar, sí, un poquito del contenido de esta Carta Magna. Entonces, si me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. Un poquito hablando de los antecedentes, y lo voy a hablar desde las jurisdicciones político-administrativas, pero también desde las jurisdicciones militares, porque estaban muy relacionadas entre sí en ese momento. Quizá ahora no las vemos de esa manera, pero en ese momento sus facultades se sobreponían en muchas cosas. Entonces, primeramente, y es uno de los antecedentes que más se nombra cuando se habla de la creación del Estado de Guerrero, es la provincia de Tecpan, creada por José María Morelos y Pavón en 1811 en el marco del movimiento insurgente. ¿Qué fue esta provincia de Tecpan? Bueno, José María Morelos y Pavón, encargado de armar y organizar el movimiento insurgente en la zona sur de México, sobre todo en la parte colindante a Acapulco y sus alrededores, eh, intenta organizar estos pueblos de los territorios ya conquistados, es decir, los territorios que se adhirieron a esta lucha. Entonces él dice, bueno, vamos a administrar política, militar, económica e incluso religiosamente este lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una provincia, que era la manera administrativa política en el que ese momento estaban distribuidos el territorio de esta parte de la Nueva España. Entonces, se crea la provincia de Tecpan, pero a la par hay una organización por parte del movimiento insurgente. Una organización que se distribuye en 4 capitanías generales, que lo hacen por orden cardinal, y son la del sur, la del norte, la del este y la del oeste. La Capitanía General del Sur correspondía a José María Morelos y correspondía a esta parte dominada por él, que es la provincia de Tecpan. Entonces, la provincia de Tecpan existía un poquito a la par de esta Capitanía General, porque la provincia de Tecpan se había creado sin la anuencia de esta junta insurgente. La hizo el propio José María Morelos y dejó instrucciones de cómo ser administrada más allá de la junta. Esta propia capitanía general que se creó en la provincia de Tecpan y que también se crea una comandancia general, que ya ahorita posteriormente les explicaré bien qué es una comandancia general, pero en ese momento era la manera de administrar el territorio, sobre todo para que se pudiera de manera fácil conseguir los recursos para movilizar a las tropas. Entonces, en ese sentido, se crea esta Comandancia del Sur, que continúa durante mucho tiempo, conocida como la Comandancia Insurgente de Tecpan o la Comandancia Insurgente del Sur, y a la par, la contrainsurgencia crea la Comandancia General de los Rumbos de Acapulco y del sur de la provincia de México, para combatir precisamente el movimiento insurgente, que como sabemos sigue vivo
empieza en 1811 y continúa latente hasta 1821. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Guerrero se suma al movimiento insurgente, al movimiento trigarante, perdón, de Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide le da el mando del sur, del Ejército del Sur o de la Comandancia General del Sur. Después, posteriormente, cuando se crea el imperio, la idea es, Iturbide ya vio los beneficios de conjuntar el poder político con el poder militar. Entonces lo que hace es distribuir el territorio del imperio en solo 5 capitanías generales, a cargo de 4 personas muy allegadas a él y de Vicente Guerrero. Es decir, se crea una capitanía, además de 4 capitanías muy grandes, una muy pequeña que es el sur, que es para contener precisamente ese movimiento insurgente e impedir que haya nuevos levantamientos en la zona. Entonces queda a cargo de Vicente Guerrero y es cuando se crea la Capitanía General del Sur, a partir de la unión de las comunidades insurgentes y contrainsurgentes. Es un proyecto de Iturbide y es una cosa muy interesante porque es aquí donde conviven sobre todo las fuerzas insurgentes y las realistas, pues lo conocidas como contrainsurgentes, porque se dio el caso de que en muchos ejércitos, en muchas partes del ejército trigarante, la mayoría de los que se adscribieron fueron contrainsurgentes. Pero en este caso, como el mayor movimiento o la mayor viveza del movimiento estaba en el sur, es aquí donde se ve precisamente esa convivencia que se da en los primeros años del México independiente entre los insurgentes y los contrainsurgentes. O sea, es decir, entre personas que habían estado enfrentadas entre ellos y que ahora tienen que trabajar juntos en la construcción de este nuevo Estado-nación que se está forjando y que conocemos como México. Entonces, posteriormente de esta Capitanía General del Sur, se deshace este proyecto en 1823, cuando se deshace el proyecto también que se tenía del imperio, y lo que pasan a constituirse son las comandancias generales. En lugar de las capitanías generales, se mandan distribuir el territorio en las comandancias generales, en lugar de las provincias, que la diferencia principal es que se conjunta el poder militar con el poder político. Es decir, hay una sola cabeza visible o un solo elemento que gobierna tanto la parte militar como la parte política. Después se van a separar, en el constituyente se vuelve al sistema de provincias, pero curiosamente la convocatoria que se hace al constituyente toma en cuenta a las comandancias generales. Entonces, cuando se llama al constituyente, el sur tiene representación. Lo que pasa es que en el constituyente se llega a la idea general o al consenso de que no se separe más el territorio en otras jurisdicciones, y entonces el sur se queda en el Estado de México, y pasa algo muy curioso. Quienes han estudiado la Constitución del 23, perdón, del 24 y el constituyente, pueden dar fe de ello, de que en ese momento el Estado de México, el que se va a constituir el Estado de México, tiene 4 representantes más. ¿Por qué? Porque eran los representantes del sur, que se quedan en el constituyente y se quedan como parte del Estado de México. ¿Qué pasa? Que en el acta constitutiva uno de ellos sí firma todavía por el sur. Ahí está, en la Constitución. Hay alguien firmando como diputado por el sur y no por el Estado de México. Entonces, finalmente, se decide no crear un Estado del Sur, pero la comandancia general sigue existiendo en ese momento. Entonces, un poquito que la intentan como dejar de lado, pero Vicente Guerrero sigue al mando desde esta comandancia general, y posteriormente insurgentes que estuvieron dentro de la lucha también forman parte de esta comandancia. Entre ellos, Isidoro Montes de Oca, que es el menos conocido de todos ellos, posteriormente Nicolás Bravo y Juan Álvarez, que van a jugar un papel muy importante en la construcción del Estado.
Entonces, bueno, ¿por qué les menciono todo esto de las comandancias generales? Porque yo en mi tesis de licenciatura sostuve la idea de que fue el principal antecedente y también el principal vehículo en la construcción del estado de Guerrero. Entonces, ahorita hablaremos más a fondo de esto, pero a la par de la Comandancia General hubo algunos proyectos por crear una jurisdicción político-administrativa en esta zona. Entonces, cuando Nicolás Bravo estaba al mando de la Comandancia General del Sur en 1835, intentó crear el Departamento del Sur. En 1838 se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se rechazó en el Senado. Este proyecto llevó por nombre el 38 como el Departamento de Iguala y fue durante la etapa centralista. Posteriormente, en el 41, se intenta crear el Departamento de Acapulco, igual declarado por Nicolás Bravo, pero en este caso en conjunto ya con Juan Álvarez. Es decir, Nicolás Bravo como jefe de la Comandancia General del Sur y Juan Álvarez como segundo en jefe de la Comandancia General del Sur. En este momento es cuando hay más paridad de poder político y militar entre Nicolás Bravo y Juan Álvarez. En este momento, los dos son generales de división, 1841. Da la particularidad de que reconocidamente, como Nicolás Bravo es centralista, se le reconoce como el general de división más antiguo de toda la plana mayor. Y en ese momento, el más reciente que ha sido nombrado es Juan Álvarez, pero se le conoce como general de división, que era la máxima categoría militar que se podía ostentar en ese momento. Entonces, finalmente no se concretó su conformación debido al contexto nacional. Se ha visto que fue porque, bueno, se intentaba impedir que se desperdigara más el territorio, que se fragmentara más, pero también hubo una fuerte presión por parte del gobierno nacional que mandó gran cantidad de ejército a desplegarse. No hubo enfrentamientos armados, pero sí estuvieron ahí presentes, vigilando la creación del departamento de Acapulco, que finalmente se desecha porque Nicolás Bravo es quien deshace el constituyente en el 42 y bueno, se pierde este proyecto de crear el departamento de Acapulco. Entonces, posteriormente se retoma esta idea, pero ya cuando Nicolás Bravo perdió cierto poder político en la región y el poder político mayor lo tiene Juan Álvarez en este momento. Estamos hablando de la década de los 40 sobre todo. Entonces, un poquito, uno de los antecedentes, pues, es esta Comandancia General de la División del Sur, que de 1823 a 1835 funciona de manera un poquito intermitente, pero a partir del 35 se consolida bajo el mando de Nicolás Bravo y a partir de 1842 el que toma el mando absoluto es Juan Álvarez, que un poquito los gobiernos lo utilizan como una veleta, ¿no? Cuando el gobierno está más a favor de Nicolás Bravo, él es el jefe de la división. Cuando el gobierno está más a favor de Juan Álvarez, él es el jefe, pero bueno, están ahí los dos presentes. Entonces, si me puedes apoyar con la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de ya qué eran estas jurisdicciones militares. Bueno, se trató de la manera de administrar el territorio en el ámbito militar. Desde la aplicación de las reformas borbónicas, la organización del ejército también trató de hacerlo a través de territorios. En 1800, la división de ese territorio de la Nueva España era por brigadas. Estaba la Brigada de México, estaba la Brigada de Guadalajara, estaba la Brigada del Sur que estaba en Acapulco, más o menos como estaban distribuidas las provincias. Era muy parecido al sistema de distribución, pero en este caso era para hacerlo en el ámbito militar. Entonces, a partir del movimiento insurgente e impulsado por Félix María Calleja, se retoma un modelo de jurisdicción muy particular que viene con las reformas borbónicas y que propone José de Gálvez, que había funcionado en territorios de frontera que se encontraban en un conflicto constante, que era la Comandancia General. La Comandancia General era la idea de conjuntar el poder político y militar en una sola persona
para que fuera mucho más fácil el cobro de impuestos y poder desplegar mucho más fácil la tropa. Entonces Calleja se da cuenta de que este sistema de jurisdicción es necesario en los territorios de guerra. Entonces crea la Comandancia General de Guanajuato y en 1813, a finales de 1813, y en 1814 crea la Comandancia General del Sur y de los rumbos de Acapulco, que no es casualidad porque son los dos lugares donde mayor presencia insurgente hay en esos momentos. Entonces, del otro lado, los insurgentes que también están muy pendientes, cambian el sistema de jurisdicciones de capitanías generales a un sistema de comandancias generales, imitando precisamente este sistema que tiene la contrainsurgencia. Entonces, la siguiente, por favor. Hablando de la Comandancia General del Sur, como ya les adelanté, se trató para mí del antecedente directo del Estado de Guerrero, puesto que fue una jurisdicción militar con atribuciones políticas y fiscales que permitió a Bravo y Álvarez consolidar su poder regional a través de una unidad territorial, lo que finalmente desembocaría en la creación de la entidad federativa que hoy conocemos. Aquí también nos podemos hablar un poquito de asuntos fiscales. Ellos controlaban la aduana de Acapulco, que también era una de las maneras de financiar la tropa, y Juan Álvarez, de manera un poquito más, menos legal, por decirlo así, controlaba el contrabando de tabaco, que nos adelantaba la doctora, era un sistema que se extendía hasta Colima, que controlaban entre los Álvarez y Gordiano Guzmán, toda la Tierra Caliente, toda la costa del sur. Incluso hay un momento en el que Michoacán y sus gobernadores y sus comandantes generales persiguen muy fuertemente a Gordiano Guzmán, están a punto de atraparlo, de repente se les desaparece y aparece en Acapulco. Entonces, Juan Álvarez dice, fíjense que llegó aquí, Gordiano Guzmán, no sé cómo llegó, pero yo lo protejo, yo doy la cara por él se va a exiliar aquí, no va a volver a Michoacán. Eh, Él se queda en el paraje del Gato, que es un lugar muy cercano a lo que hoy es Ixtapas y Guatanejo, y es desde ahí que Gordiano Guzmán se mueve a sus anchas. Entonces en algún momento se le vuelve a acusar de que anda por Colima, de que anda por Michoacán, de que anda en Aguililla contrabandeando tabaco. Y entonces en ese momento Juan Álvarez dice, no, yo lo fui a ver, mandé a mis enviados por 2 rutas, me dicen que Gordiano Guzmán está muy tranquilo, trabajando sus tierras, sembrando junto a su hijo las poquitas tierras que se le dieron en ese paraje. Y bueno, al final de cuentas parece que es mentira, parece que Gordiano Guzmán se anda contrabandeando, pero le creeremos a Juan Álvarez y su comunicación oficial. Entonces, un poquito también este mapa, que es la Comandancia General del Sur en 1835, sirve de ejemplo de que básicamente es el mismo territorio que fue posteriormente el estado de Guerrero, con un añadido que era un poquito más de la tierra caliente, precisamente de Michoacán. Y también un poquito más de lo que ahora es la frontera entre Guerrero y Michoacán, que es Lázaro Cárdenas, la zona de la costa, que se extendía un poquito más allá. Es decir, la parte de Lázaro Cárdenas pertenecía a Guerrero. Que bueno, ese va a ser un pleito a lo largo de todo el siglo XIX y parte del siglo XX entre esos límites que hay, sobre todo por la limitación del río Balsas, que de repente también cambia un poquito su línea, y esta parte de la costa que se están peleando constantemente, Michoacán y Guerrero. Entonces, si me favor de la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hablar de la creación del Estado? O sea, ya teniendo el antecedente de la Comandancia General, ¿cómo se creó el Estado? Bueno, por medio de diferentes gestiones encabezadas en su mayoría por Juan Álvarez, en 1846 se aprobó la creación del Estado de Guerrero, ojo, desde el 46. Esta situación se retrasó nuevamente debido al contexto nacional, en este caso, la guerra con Estados Unidos. Finalmente, el 15 de mayo de 1849, el presidente José Joaquín de Herrera, por medio de un decreto, dio a conocer la decisión del Congreso de crear la nueva entidad federativa. ¿Cuál era el problema aquí? Que a diferencia, por ejemplo, de Tlaxcala, de Colima, que ya tenían un territorio definido, a pesar de no ser una entidad federativa, Guerrero no. Guerrero pertenecía
aparte del Estado de México, aparte del Estado de Michoacán, aparte del Estado de Puebla, aparte del Estado de Oaxaca, que al final él no quiso ceder esa partecita, pero pertenecía a esos 4 estados, lo que se intentó crear como el Estado de Guerrero. Entonces, ¿qué pasa? Que debía tener también la aprobación de estas legislaturas. Y bueno, también aquí hay una serie de gestiones que hace Juan Álvarez. Un poquito se dice que cuando pasa la guerra con Estados Unidos, que es la invasión aquí en Ciudad de México, Juan Álvarez retrasa la venida de la División del Sur porque dice, bueno, pero si se va a crear el Estado de Guerrero, díganme para ir. Si no, miren que está duro de camino, está lloviendo, se inunda y el río Mezcala, entonces está difícil ir. Ya le dicen, no, sí, te aseguramos. Y bueno, al final llegó tarde, pero llegó aquí a la batalla en Ciudad de México. Entonces también otra de las gestiones que se le atribuye, que él dijo que no es cierto, es la cuestión del secuestro del gobernador Olaguibel en 1848, el gobernador del Estado de México. Entonces se dice que lo secuestran y un poquito ya después del secuestro, pues una de las primeras cosas que hace es aprobar la creación del Estado de Guerrero o estar de acuerdo en la creación del Estado de Guerrero. Hay diversas cartas en las que Juan Álvarez asegura que él no tiene nada que ver, que al contrario, él va a buscar a los culpables para hacerle justicia al gobernador. Igual, le queremos creer al señor Álvarez. Entonces, finalmente, este es el decreto, por eso les digo que traemos aquí screenshots y todo de lo que pasó. Y bueno, José Joaquín de Herrera nos dice que el Congreso decidió que se erija un nuevo estado con el nombre de Guerrero, que se compondrá de los distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, y la municipalidad de Coyuca, pertenecientes los 3 primeros al Estado de México, el cuarto al de Puebla y la quinta al de Michoacán, quedando por límite de esta el famoso río Balsas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también en el segundo apartado se dice, si conforme a lo dispuesto en la parte séptima del artículo 50 de la Constitución, ratificaren esta elección las 3/4 partes de las legislaturas. Es decir, el Congreso General ahora sí procederá a dictar las medidas necesarias para que los pueblos que deben formar el nuevo Estado se pongan en actitud de constituirse. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente, o sea, sí se crea el Estado, pero tienen que aprobar 3/4 partes de los demás estados. Entonces, bueno, este proceso tarda un poco. Ahí también hay un libro muy interesante que se llama La separación del sur o cómo Juan Álvarez creó su estado, que nos narra la parte desde el Congreso del Estado de México de cómo está asumiendo esta crisis de que se le van a quitar casi la mitad de su territorio. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Tras la aprobación precisamente de las 3/4 partes de las legislaturas locales que dijeron sí, sobre todo se tenía que tener también la anuencia de las más importantes que iban a ser las fragmentadas, que era Michoacán, Puebla, México y Oaxaca. Y bueno, tras esta aprobación, el 27 de octubre de 1849, finalmente queda conformado el Estado de Guerrero. Ahora sí. De acuerdo con el propio decreto, el gobierno nacional designaría a un gobernador provisional. Ojo, posteriormente se celebrarían elecciones para conformar un Congreso Constituyente con 11 diputados, los cuales serían encargados de nombrar un nuevo gobernador, en este caso sería un gobernador interino, quien tenía que ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 35 años y no ser miembro del Estado eclesiástico. El constituyente quedaba sujeto a la Constitución del Estado de México hasta tener una ley provisional, la cual debía tener lista en los primeros 30 días de su instalación y la Constitución tenía que ser proclamada el mismo año que se instalara el Congreso. Estaba esa condición. Bueno, ¿qué pasa aquí? Primeramente, hay un gobernador provisional, que lo va a nombrar ¿quién? El gobierno general. Entonces, posterior a eso, se celebran elecciones, se conforma un Congreso Constituyente y los miembros, los 11 miembros de ese Congreso Constituyente, tienen que elegir a otro gobernador. En ese caso, el gobernador que va a asumir el mando hasta que se cree la Constitución, se crea la ley orgánica y ya se convoquen a elecciones constitucionales, que eso fue en diciembre de 1851.
Entonces, ya para que finalmente haya un gobernador constitucional. Entonces, primeramente un gobernador provisional, luego un gobernador interino y luego un gobernador constitucional. Eh, el que es nombrado para ser gobernador provisional, sorpresa, sorpresa, fue Juan Álvarez. Posteriormente de la celebración de estas elecciones, este constituyente decide nombrar como gobernador interino a Juan Álvarez. Sorpresa, sorpresa. Y en 1851, quien gana las elecciones finalmente para gobernador en ese año es Juan Álvarez. Quizá un poquito pudiera influir que el presidente del constituyente en ese momento era su hijo, don Diego de Álvarez. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, con esas instrucciones, que ya hablamos un poquito, el 6 de noviembre, Juan Álvarez es nombrado gobernador provisional y a fines de ese mes, Iguala es designada capital provisional de la entidad. Ahora, ¿qué pasa? Que Iguala está en el norte de la entidad. O sea, no está ni cerca del centro, ni estaba tampoco cerca de Acapulco. ¿Cuál era la comunidad que estaba más cerca de la Ciudad de México? Y muchos de estos personajes en ese momento estaban residiendo en Ciudad de México, como por ejemplo Nicolás Bravo. Entonces, bueno, el 6 de enero de 1850 se nombraron los 11 diputados al constituyente y el 31 de ese mismo mes se instaló el Congreso y comenzaron sus funciones, eligiendo ese mismo día, como ya lo adelantamos, a Juan Álvarez como el gobernador interino. En general, vemos que se intentaron respetar las indicaciones que se habían establecido en el decreto de Herrera, puesto que la ley orgánica fue publicada al mes y medio de instalarse el Congreso, y el Congreso fue electo conforme a la ley. Además, el gobernador cumplía con todos los requisitos que se habían establecido y era oriundo de la entidad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La siguiente, por favor. Hablemos un poquito del constituyente porque lo que sí tarda, que esto pasó en todos lados, lo que tarda en crearse es la constitución. Es decir, el constituyente se crea según los tiempos adecuados, la ley orgánica se proclama más o menos en las fechas en las que se tenía prevista, pero ¿qué pasa con la constitución? Y bueno, esto se explica por quienes conformaban el constituyente. Entonces, el constituyente quedó conformado primeramente por Nicolás Bravo, Diego Álvarez, Juan Calleja, José María Ñorbe Salas, Félix María Leiva, Ignacio Castañón, Miguel Ibarra, Ignacio Cid del Prado, Eugenio Vargas, Tomás Gómez y José María Cervantes. Como suplentes, José María Gómez, Antonio Cano, Carlos Bravo, Miguel Quiñones, José Sierra, Ignacio Zamora, Mariano Herrera, Agustín Patiño, Juan Bautista Solís, Isidro Román y Luis Guillemaut. ¿Qué pasa aquí? Que legisladores como Luis Guillemaut, Nicolás Bravo, Félix María Leiva, Ignacio Castañón, eran parte de un grupo político que se había conformado sobre todo en la parte de Chilpancingo, que eran grandes propietarios, y que estaban a favor de la creación del Estado de Guerrero, pero desde una idea de que Nicolás Bravo fuese el principal impulsor. Entonces, en este proyecto, que había sido iniciativa de Juan Álvarez, pues sí pusieron algunas trabas. Y básicamente quedó conformado por dos grupos políticos muy marcados. Por un lado, el de Nicolás Bravo y por otro, el de Diego Álvarez. Entonces, bueno, vamos a hablar rápidamente de la ley orgánica. Se expide el 15 de marzo de 1850. Se compone de 218 artículos. Se declaró en Tixtla como su capital. Dividió el estado en un sistema de distritos, habiendo en cada uno un prefecto, y declaró la religión católica como la única y exclusiva del estado, que esto fue no una particularidad, sino una generalidad dentro de las constituciones de esas décadas. Entonces, bueno, el territorio se conformó como estaba establecido en los partidos de Acapulco, Chilapa, Metepec, Tixtla, Tasco, Teloloapan, Tecpan y Tlapa, y finalmente Ajuchitlán. Quedaba a la consideración que se fundara, la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Que quedaba a su consideración que se formara un nuevo partido
pero siempre y cuando lo permitiera la legislatura local. Pero bueno, vamos a la última parte del chismecito, que es qué pasa con la creación de la Constitución. Y bueno, lo que pasa es que se retrasa casi año y medio la creación. ¿Por qué? Tres fueron sus principales causas. Una, el cambio de capital. Se trasladó la capital de Iguala a Tixla por medio de un decreto del 21 de marzo de 1850, obedeciendo lo establecido en la Ley Orgánica Provisional. Pero por esta situación se declara un receso en el constituyente que tenía que volver a sesionar en junio de 1850. En el año de 1850 también existe una epidemia de cólera que azota a toda la entidad, lo que provoca una extensión o una prórroga del receso hasta que la situación fuese segura, que más o menos fue a finales de año, o sea, eh, noviembre, diciembre de 1850. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va a regresar, la facción de Nicolás Bravo ya no está a gusto con cómo van las cosas en el constituyente y dice, bueno, nosotros nos regresamos a sesionar, pero a Iguala. Entonces, un grupo de diputados encabezados por Nicolás Bravo, ante la inconformidad por varios asuntos, se niega a integrarse en Tixla y se regresa a sesionar a Iguala, provocando que el gobernador hiciera un llamado a la conciliación, que si ustedes lo leen es más una especie de amenaza. Finalmente, lo que hace es que con los suplentes se acaba sesionando en Tixla y bueno, se les ignora a los que están sesionando en Iguala y les dice, lo que se haga ahí no tiene validez. Ustedes pueden regresar a la sesión de Tixla o si no, hacerse a un lado. Que es un poquito lo que está en la imagen de ahí, que no se alcanza a leer del todo, pero en resumidas cuentas se trata de Juan Álvarez exhortando a la facción rebelde que sesiona en Iguala a volver a Tixla. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos ahí una línea cronológica de cómo fue esta constitución, con el decreto porque se crea el Estado, por la aprobación de las 3/4 partes, por la elección de los 11 diputados, por el comienzo de las sesiones del Congreso Constituyente, la proclamación de la ley orgánica y finalmente, ahora sí llegamos al 14 de junio de 1851, que se proclama la primera constitución del Estado. La siguiente, por favor. La Constitución fue proclamada en esta fecha, siendo mandada a circular por la imprenta del mismo estado el 26 de ese mismo mes. Se compuso por un total de 100 artículos, 115, y uno transitorio. Finalmente, y ya para cerrar, la siguiente, hablaremos de algunos puntos interesantes de esta Constitución. Y uno, bueno, es el Consejo de Gobierno. ¿Qué era el Consejo de Gobierno? Era un consejo que se quedaba integrado generalmente por gente que había sido candidata al gobierno del estado, pero que no había ganado. ¿Cómo funcionaba este consejo de gobierno? Como un contrapeso. Se contemplan algunas constituciones estatales, pero después se va a sustituir por el vicegobernador, que también se intenta que sea quien suple las ausencias del gobernador, pero que también funcione como un contrapeso político muy importante. Entonces, también el asunto de la ciudadanía, que para ser ciudadano era requisito ser vecino de la entidad, con un año de residencia en algún punto del territorio, tener 18 años si se estaba casado o 20 si se era soltero, que es una distinción que también se hace en la Constitución de 1857, posterior, y poseer un trabajo útil y honesto y estar inscrito en el padrón o registro de residencia. También podían serlo los que recibieran carta de ciudadanía y sus derechos y obligaciones eran los de votar y ser votados, además de inscribirse en el padrón de la Guardia Nacional. Entonces, finalmente también lo de las elecciones, que va a tener algo muy particular. En este momento las elecciones eran elecciones indirectas en primer grado, es decir, se elegía, los ciudadanos elegían a unos votantes que en las juntas de distrito ellos elegían a diputados y elegían al gobernador. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Los electores, los famosos electores municipales, ponían en un papelito 3 candidatos a gobernador sin orden de prelación. Ahí los escribían y entonces el Congreso era quien computaba estas actas y en caso de que no hubiera una mayoría, de que alguien no ganara por una mayoría absoluta, ¿qué pasaba? El Congreso se conformaba en colegio electoral y ellos eran los encargados finalmente de elegir al gobernador. Entonces, esas son las particularidades. Ya luego podremos hablar más
amplio y tendido de las elecciones y de la ciudadanía, que son temas que me interesan muchísimo, pero por el momento sería todo. La última que es, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Saldaña, por este recorrido muy puntual en torno a la historia sociopolítica y jurídica del Estado de Guerrero. Interesantísima, además, cómo enlaza con lo que ya señalaba puntualmente también la doctora Ramírez Magallón, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su intervención. Por supuesto, les agradecemos a todas y todos su asistencia. Les recordamos que esta sesión y las anteriores del programa pueden consultarse en el canal de YouTube del Museo, Museo de las Constituciones UNAM. Cada una de las mesas sin duda tiene una riqueza de análisis, una riqueza de fuentes de estudio, una riqueza en torno en torno a los abordajes que plantean. Entonces, bueno, pues la invitación abierta para que las consulten. Asimismo, les invitamos a que nos acompañen en la última mesa del coloquio, que será el jueves 3 de julio a las 5 de la tarde, con la participación de la doctora Fausta Gantús, quien presenta la Constitución de Campeche de 1861. El doctor José Ramón Narváez presenta una ponencia sobre la Constitución del Estado de Hidalgo de 1870 y el doctor Carlos Barreto Zamudio, quien presenta una ponencia sobre la Constitución de Morelos de 1870. Pues sin más, les agradecemos como siempre el favor de su atención y les invitamos a que nos acompañen en la última mesa en un par de semanas. Muchísimas gracias y hasta pronto.